Bienvenidos de nuevo a mi canal. Es un placer tenerlos aquí hoy. Me siento tan emocionado y lleno de energía, porque el tema que vamos a tratar es explosivo. Prepárense porque lo que les voy a contar hoy es una verdadera bomba. ¿Están listos para el bombazo del año? Agárrense de sus asientos. Hoy, señoras y señores, vamos a sumergirnos en el universo de uno de los hombres más codiciados, más seguidos, y por qué no decirlo, más deseados del mundo entero, Can Yaman. Y no solo eso, sino que vamos a hablar de su regreso triunfal, pero no a la actuación, sino a la música. Sí, escucharon bien. El guapísimo Can Yaman, el rey indiscutible de las telenovelas turcas, nos sorprende con su voz. ¿Se lo imaginan? Yo tampoco podía creérmelo cuando me enteré. La noticia me dejó con la boca abierta, el corazón latiendo a mil y una sonrisa de oreja a oreja. Pero tranquilos, calma, que aquí en este canal les voy a contar todo, absolutamente todo, lo que sé hasta el momento. Desde los primeros rumores hasta las últimas novedades, pasando por las especulaciones y los detalles más jugosos. Prepárense para un análisis exhaustivo y lleno de emoción. Pero antes de que nos adentremos en esta noticia que ha revolucionado las redes sociales y ha enloquecido a los fans de todo el mundo, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, no se olviden de suscribirse al canal. Y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. De esta manera, siempre estarán al tanto de las últimas novedades, chismes, análisis y por supuesto de todo lo relacionado con sus celebridades favoritas. Suscríbanse, que es completamente gratis y me ayudan muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Así que ya saben. Suscríbanse. Ahora sí. Vamos al grano. Como les decía, la noticia corrió como la pólvora, explotando en todos los rincones de Internet. Can Yaman, después de arrasar en la televisión con producciones que ya son clásicos como Erkencikus Dolunay y Baigel y Ojo, que también triunfó en Italia, con series como Viola come il mare, ha decidido sorprender a sus fans con una faceta completamente nueva a la música. Un cambio radical, una apuesta arriesgada y una declaración de intenciones. Para aquellos que aún no estén completamente empapados en el fenómeno Can Yaman, déjenme hacerles una breve introducción. Can no es solo un hombre increíblemente guapo con una sonrisa que derrite corazones y unos ojos que hipnotizan, no. Es mucho más que eso. Es un actor con un talento innato, un carisma arrollador y una conexión genuina con sus fans. Siempre está pendiente de ellos, responde a sus comentarios, les agradece su apoyo constante y se muestra cercano y humilde. Es esa cercanía, esa autenticidad, la que lo hace tan querido y respetado. Y precisamente por eso, esta noticia ha emocionado tanto a sus seguidores. Imagínense la sorpresa. Un Can Yaman cantante. Un sueño hecho realidad para muchos. La fantasía hecha música. Un regalo para los oídos y para el alma. Las redes sociales explotaron en una explosión de alegría, emoción y por supuesto de expectativa. Los mensajes de apoyo, los comentarios llenos de cariño y los deseos de éxito inundaron las plataformas digitales. Pero ¿cómo y cuándo surgió esta idea? ¿Cómo se gestó este proyecto musical que tiene al mundo en vilo? Bueno, la información aún es un poco escasa, pero lo que sí sabemos es que Can Yaman ha estado trabajando en este proyecto durante un tiempo considerable. No es algo que haya surgido de la noche a la mañana, como un simple capricho. Parece que el actor siempre ha tenido una pasión por la música, una vena artística que ha estado cultivando en secreto, esperando el momento adecuado para florecer. Se dice que durante su juventud, Can tomó clases de canto, exploró diferentes estilos musicales y soñó con dedicarse a la música. Sin embargo, la vida lo llevó por otros caminos, primero el derecho y luego la actuación. Pero la música, esa llama interna, nunca se apagó por completo. Y ahora finalmente ha decidido dar el salto, materializar ese sueño y compartir su voz con el mundo. Las redes sociales, como siempre, fueron el primer lugar donde se empezaron a filtrar las primeras pistas, los indicios sutiles, los pequeños detalles que con el tiempo se convirtieron en una realidad palpable. Vídeos y fotos de Can en estudios de grabación, comentarios enigmáticos de amigos cercanos, publicaciones sospechosas y adelantos que, poco a poco, fueron generando una expectación cada vez mayor. Los rumores eran cada vez más fuertes y la curiosidad de sus fans insaciable. La primera señal, si no recuerdo mal,
fue cuando subió una historia a Instagram con una foto desde un estudio de grabación. En la imagen se le veía rodeado de micrófonos, mezcladoras y otros equipos profesionales. Su mirada, entre seria y misteriosa, dejaba entrever que algo importante se estaba gestando. Obviamente la publicación causó furor. Las preguntas comenzaron a lloverle por todas partes. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás tramando? ¿Es un nuevo proyecto? ¿Una película? ¿Una serie? Khan, con su habitual astucia, no respondió directamente a las preguntas. En lugar de eso, optó por el misterio, por dejar volar la imaginación de sus fans. Publicó algunos emojis sugestivos, sonrisas enigmáticas y frases cortas que, lejos de aclarar las cosas, generaron aún más expectación. Dejó entrever sutilmente que algo grande se traía entre manos. Y vaya que sí. Luego comenzaron a aparecer fotos y vídeos de Khan en compañía de productores musicales de renombre, de compositores talentosos y de artistas reconocidos. Los fans, con la agudeza que los caracteriza, comenzaron a especular sobre qué tipo de música haría, con quién colaboraría y, sobre todo, cómo sería su voz. ¿Sería pop? ¿Baladas románticas? ¿Un estilo más urbano? ¿Un poco de todo? La intriga era máxima. La incertidumbre el motor que nos mantenía enganchados. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de teorías, de análisis, de debates y de predicciones. Los fans, como verdaderos detectives, investigaban cada pista, cada detalle, cada like, cada comentario. Analizaban la ropa que usaba Khan, los lugares que visitaba, las personas con las que se reunía. Todo valía para tratar de desentrañar el misterio. Y finalmente llegó el momento que todos estábamos esperando. El anuncio oficial. Khan Yaman, a través de sus redes sociales y de comunicados oficiales, confirmó que estaba trabajando en un proyecto musical. La locura colectiva. Las redes sociales estallaron por completo. Los fans se volvieron locos de emoción. Los hashtags relacionados con el tema se convirtieron en tendencia mundial. Y para ser sinceros, yo también. Mi corazón dio un vuelco de alegría. El anuncio, claro está, fue acompañado de una fotografía. En la imagen, se veía a Khan en el estudio de grabación, sonriendo a la cámara con una expresión de ilusión y satisfacción. En la leyenda, un mensaje sencillo pero contundente: pronto, nueva música. Con esas palabras, Khan Yaman nos dio la bienvenida a su nuevo mundo. Lo que más me llama la atención de todo esto es la valentía de Khan. Es un actor consagrado con una carrera exitosa, con una base de fans sólida y un reconocimiento a nivel internacional. Podría haberse quedado tranquilo, disfrutando de su fama y de sus éxitos en la actuación. Podría haberse limitado a hacer lo que ya sabe hacer y a cosechar los frutos de su trabajo. Pero no. Él siempre busca nuevos retos, explorar diferentes facetas, romper barreras y sorprender a su público. Esa capacidad de reinventarse, esa sed de explorar nuevos horizontes, habla muy bien de él, de su ambición, de su pasión, de su deseo de seguir creciendo profesionalmente y de su espíritu incansable. No se conforma con la comodidad, con lo conocido. Siempre está dispuesto a arriesgar, a salir de su zona de confort, a probar cosas nuevas y a demostrar su versatilidad. Y eso es algo que debemos admirar y aplaudir. En un mundo donde la mediocridad y la falta de riesgo son moneda corriente, Khan Yaman se atreve a desafiar los límites, a romper los moldes y a seguir su corazón. Es un ejemplo de perseverancia, de determinación y de pasión por el arte. Y en este sentido, su incursión en la música es una muestra más de su valentía y de su deseo de superación. Ahora bien, ¿qué podemos esperar de su música? Por el momento la información es limitada, pero los rumores son cada vez más fuertes y las pistas son cada vez más claras. Se dice que su estilo musical será una mezcla de pop y baladas, con toques de música turca tradicional. Imagínense. La voz de Khan Yaman cantando en turco con esa entonación tan característica, con esa pasión que lo define. Simplemente maravilloso. Un deleite para los oídos. También se especula con la posibilidad de que incluya letras en italiano, el idioma que ha conquistado a su público en Italia. Y por supuesto, no descartamos que se atreva con el inglés para llegar a un público aún mayor. La diversidad, la mezcla de culturas, la fusión de estilos. Todo apunta a un proyecto musical ambicioso y lleno de sorpresas.
Además, se dice que el actor ha estado trabajando con reconocidos productores musicales, con compositores de gran talento y con artistas de renombre. Lo que nos da la certeza de que el proyecto será de gran calidad. No se trata de un capricho ni de un simple hobby. Se trata de un trabajo profesional, realizado con dedicación, con pasión y con la intención de ofrecer un producto de excelencia. Se habla de colaboraciones sorpresa, de duetos inesperados, de canciones que prometen emocionar, bailar y conmover. El misterio, como siempre, es la clave. El secretismo, la mejor estrategia para mantener la expectación y para generar un mayor impacto cuando llegue el momento de presentar su música al mundo. Y aquí viene la pregunta del millón: ¿cuándo podremos escuchar su música? Pues, aunque no hay una fecha oficial de lanzamiento, todo indica que el proyecto musical de Can Yaman verá la luz muy pronto. Se espera que su primer sencillo o álbum salga a la venta en los próximos meses. La espera es cada vez más corta. La cuenta regresiva ya ha comenzado. Los rumores apuntan a que el primer sencillo podría lanzarse en otoño, coincidiendo con el inicio de la temporada televisiva. Pero como siempre, todo son especulaciones. Lo que sí es seguro es que la fecha de lanzamiento se anunciará con antelación, a través de sus redes sociales y de los canales oficiales. Estén atentos, porque la sorpresa está a la vuelta de la esquina. Además, se especula sobre la posibilidad de que Can realice conciertos y presentaciones en vivo. Imaginen la posibilidad de ver a Can Yaman cantando en el escenario. Sería un espectáculo increíble. Un show inolvidable. Un sueño hecho realidad para sus fans de todo el mundo. Se habla de giras internacionales, de conciertos multitudinarios, de escenarios llenos de luces y de sonido. La posibilidad de ver a Can Yaman en vivo, de escuchar su voz en directo, de disfrutar de su carisma y de su energía. Una experiencia única e irrepetible. Y por supuesto, como no podía ser de otra manera, la noticia del debut musical de Can Yaman ha generado reacciones de todo tipo. Por un lado están los fans incondicionales, que están emocionados, ansiosos y llenos de expectativas. Aquellos que lo han seguido desde el principio, que lo han apoyado en cada paso, que están deseando escuchar su música y que confían plenamente en su talento. Por otro lado, hay quienes se muestran escépticos y dudan de su talento musical. Aquellos que consideran que la música es un terreno desconocido para él y que no están seguros de que esté a la altura de las circunstancias. Aquellos que prefieren verlo en la actuación y que no están convencidos de que su incursión en la música sea una buena idea. Pero como siempre, la gran mayoría está abierta a darle una oportunidad, a descubrir esta nueva faceta del actor y a juzgar su música por sí misma. Aquellos que están dispuestos a escuchar, a dejarse sorprender y a darle el beneficio de la duda. Aquellos que saben que el talento no tiene límites y que están dispuestos a apoyar a Can en este nuevo desafío. Lo que está claro es que el regreso musical de Can Yaman ya es un éxito, independientemente del resultado final. Solo con el anuncio ha logrado captar la atención de millones de personas en todo el mundo. Ha generado un gran revuelo mediático, ha generado interés, ha generado debate y ha generado expectativas. Y aunque todavía no hemos escuchado su música, la expectación es tan grande que estoy seguro de que será un gran éxito. Este proyecto también demuestra la capacidad de Can Yaman para reinventarse y explorar nuevas áreas. No se conforma con ser un actor de éxito, sino que busca nuevos desafíos y oportunidades para demostrar su talento. Y eso es algo que debemos admirar y aplaudir. Es un artista que no teme arriesgar, que no teme experimentar y que no teme romper los moldes. Es un ejemplo de perseverancia, de determinación y de pasión por el arte. Y en este sentido, su incursión en la música es una muestra más de su valentía y de su deseo de superación. Así que prepárense, porque la música de Can Yaman está a punto de llegar. Prepárense para emocionarse, para bailar y para disfrutar de la voz de uno de los hombres más admirados del mundo del entretenimiento. Prepárense para dejarse llevar por su música, para descubrir una nueva faceta de su talento y para disfrutar de una experiencia única e inolvidable. Y no solo eso, este es el gran secreto, y es que esta sorpresa no es solo para los fans, sino también para él mismo. Can Yaman, a pesar de su éxito, siempre ha sido una persona muy humilde y agradecida. Y este proyecto musical es en parte un agradecimiento a todos sus fans por el apoyo incondicional que le han brindado a lo largo de su carrera. Es un gesto de generosidad, de cariño y de gratitud hacia aquellos que lo han acompañado en su trayectoria,
que lo han animado en cada paso y que lo han convertido en el artista que es hoy. Es una forma de devolverles el cariño, de agradecerles su apoyo y de compartir con ellos una nueva faceta de su talento. La verdad es que, en mi opinión, la iniciativa de Can Yaman es algo que todos deberíamos aplaudir. No todos tienen el valor de arriesgarse y salir de su zona de confort. No todos tienen la capacidad de reinventarse y de explorar nuevos horizontes. Y él, una vez más, lo ha hecho. Y además estoy segura de que su música nos sorprenderá gratamente y nos hará ver a Can desde una perspectiva diferente. Es un artista que no teme arriesgar, que no teme experimentar y que no teme romper los moldes. Es un ejemplo de perseverancia, de determinación y de pasión por el arte. Y en este sentido, su incursión en la música es una muestra más de su valentía y de su deseo de superación. En definitiva, el anuncio del debut musical de Can Yaman es una noticia que ha revolucionado el mundo del entretenimiento. Un evento que ha generado expectación, emoción y curiosidad en todo el mundo. Un acontecimiento que promete sorprendernos, emocionarnos y conmovernos. Y para resumir, Can Yaman regresa, y esta vez con música. Está trabajando en un proyecto musical que promete ser todo un éxito. Su estilo musical será una mezcla de pop y baladas, con toques de música turca tradicional. Se espera que su primer sencillo o álbum salga a la venta muy pronto, y es muy probable que realice conciertos y presentaciones en vivo. La expectación es máxima. Y lo más importante es un gesto de agradecimiento a sus fans por su apoyo. ¡Bravo Can Yaman! Y bueno, hasta aquí hemos llegado con este bombazo. Espero que les haya gustado este vídeo. Como siempre he tratado de darles toda la información que tengo con un toque de emoción y curiosidad. ¿Qué les parece esta nueva faceta de Can Yaman? ¿Están emocionados por escuchar su música? ¿Qué tipo de canciones esperan? ¿Les gustaría que cantara en turco, en italiano o en inglés? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leerlos y saber su opinión. Sus comentarios son muy importantes para mí. Y no se olviden de dejarme un gran me gusta si les gustó el vídeo, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a seguir creando contenido para ustedes. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y recuerden, la música de Can Yaman está a punto de llegar. Prepárense para el espectáculo.